se llama Deudores del Evangelio. Dígame, ¿cómo se llama el tema de hoy? Deudores del Evangelio. ¿Qué es un deudor? Alguien que debe, así de sencillo, ¿no? ¿Cuántos deudores hay? Bueno, no digan nada mejor. Ya. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Si no lo tiene, le esperamos un momento, queremos que todos lo leamos juntos. Mira a su lado a ver si alguien necesita ayuda. Ya. Ok, entonces dice la palabra del Señor. Romanos 1, 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. A ver, dígalo para sí mismo, diga, soy deudor. Dígale una vez más, pero con convicción, así. A ver. Soy deudor. ¿A quiénes? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Ya lo vamos a explicar. Luego dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no estaba en Roma, él está diciendo, voy a ir, quiero llegar allá. He intentado una y otra vez, pero Satanás me ha estorbado, va a decir más adelante, ¿no? Ya, pero acá dice, estoy dispuesto, dice, no, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, ¿no? Su corazón, su mente, su predicación, su meta solamente era que predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. ¿Ya? Luego versículo 16 dice, ¿por qué? Porque no me avergüenzo de quién. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios con un propósito. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué está escrito? El justo por la fe vivirá. Y está tomando una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde así se expresa, ¿no? El justo por la fe vivirá. De hecho, este fue el lema también de este famoso monje que se convirtió a Cristo. ¿Cómo se llamaba? Martín Lutero, sí. ¿No? Cuando él justamente llegó ahí, estaba ingresando dentro de la catedral, que era enorme ahí en Alemania, ¿verdad? Y le habían puesto a barrer, a limpiar, ese era su trabajo, siendo él un abogado, uno de los mejores oradores de su tiempo, un profesional. Le pusieron a pedir limosna y después lo mandaron a limpiar todo ese tremendo templo, una catedral es enorme, ¿no? Y cuando un día de esos va a buscar en un lugar escondido, secreto, cerrado, completamente oscuro totalmente, encuentran la famosa Biblia encadenada. Una Biblia que estaba escondida, ¿verdad? Y estaba encadenada completamente. Y justo cuando él abre, había una luz del techo, así que entraba una luz mínima nada más, así, y va a alumbrar precisamente este versículo que aparece aquí, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Y eso abre su conciencia adormecida, abre su entendimiento, le viene una iluminación del cielo para comprender por qué él quería ser salvo, por eso se metió al catolicismo. Él deseaba realmente ser salvo y pensaba, según le enseñaron, que tenía que hacer obras, por eso pedía dinero, pedía limosnas, ayudaba a la gente, ¿verdad? Y hacía todas las obras posibles para su salvación. Cuando él lee este versículo que dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? La luz de Dios, no solamente la luz del sol que Dios usó, ¿verdad? La luz del Evangelio vino a alumbrar su mente, su espíritu y dijo, ajá, es por la fe entonces, es por la fe. Es por fe, no es por obras, no es por religión, no es por nada humano, es por fe que vamos a ser salvos. Y ese fue el centro de su predicación a partir de ahí, ¿no? El justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, necesitamos que el Señor también nos ilumine a nosotros, amén. Padre, muchas gracias, hemos abierto tu palabra,
Y sabemos que tienes un mensaje para nosotros hoy, Señor. Es el mensaje que viene del cielo, es el mensaje de vida que solo tú puedes darnos. Danos, Señor, iluminación. Háblanos, Padre, acerca de este tema tan importante para ti y para tu iglesia también. Abrimos nuestro corazón, abrimos todo nuestro ser para recibir tu palabra de vida, Señor. Háblame, Señor. Dígale al Señor, háblame en esta hora. Hazme entender, Señor, y mueve mi corazón para hacer lo que tú quieres que haga de lo que está revelado en esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema se llama deudores del Evangelio. Ya dijimos, ¿no? Un deudor es alguien que tiene una deuda y las deudas se pagan. No todos quieren decir amén a eso, ¿no? Porque es medio sospechoso. Las deudas se pagan, hermano. No vaya a ser como un hermano, yo escuché un día diciendo, pastor, ¿sabe qué? Yo he aprendido algo. Como Cristo viene pronto, yo estoy pidiendo préstamos. Estoy pidiendo préstamos porque Cristo viene pronto, no va a haber tiempo para pagarlo. Entonces, nada más que él sí tenía buena intención, porque dice, pedía préstamos para usarlos en predicar el Evangelio. De todas maneras hay que pagar las cuentas, ¿no? Amén, mientras estamos en la tierra, en esta vida hay que pagarlos. Ve ese amén bien débil, me preocupan realmente, hermano. Las cuentas se pagan, ¿amén o no? Amén. Ya, ahora sí. ¿Amén por compromiso o amén de verdad? Ya. Bueno, nosotros los cristianos sabemos que la salvación es gratuita. Gratuita, no gratis propiamente, pero gratuita. Alguien pagó por nosotros, ¿verdad? Gratis no es, porque nada es gratis en la vida. ¿Ya? Lo que se llama gratis en realidad no es gratis, alguien está pagando. Hay alguien que está pagando. Usted se va y se atiende en el hospital, qué sé yo, un centro médico con el Seguro Integral de Salud, el SIS, y aunque usted no saque el dinero de su bolsillo, de todas maneras se tiene que pagar cada consulta al ¿cómo se llama?, al médico, al especialista, o si hay una radiografía, un análisis, eso se tiene que pagar. Alguien lo paga por uno. No significa que es gratis realmente, ¿no? Es gratuito, pero no es gratis. Entonces, la salvación, hermanos, para nosotros es gratuita. Pero tenemos un deber. ¿Cuál es nuestro deber? Anunciarlo, proclamarlo, divulgarlo, compartirlo, esparcir el mensaje de salvación para que otros también reciban ese beneficio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Así que este precioso regalo que hemos recibido de Dios no es para guardarlo, es para compartirlo. ¿Ya? Compartirlo. Muy bien. Ahora, Pablo, cuando dice a él, a griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y a no sabios soy deudor, él está reconociendo para sí mismo que él es un deudor, no hacia Dios, pero él dice es a los griegos y a los no griegos que yo les debo. A los sabios y a los que no son sabios también, yo tengo una deuda con ellos. Es decir, todo aquel que no tiene a Cristo. Pablo, con un corazón de amor hacia la gente que no tiene a Cristo, que no es salva, que está perdido, que están sin fe ni esperanza en este mundo, Pablo dice, yo soy un deudor. Es como si él dijera, cada vez que veo a un chino, cada vez que veo a un japonés, bueno, en ese tiempo quizás no pensaría así, ¿no? Pero cada vez que yo veo a un bárbaro, un griego, un escita, un árabe, alguien, Pablo estaría pensando, le debo algo a esa persona. Yo tengo una deuda con esa persona. ¿Por qué? Porque si alguien, ¿verdad?, tuvo también el tiempo de hablarle de Cristo, alguien de enseñarle, sí, el Señor mismo se le apareció y le reveló, pero hubo algunas personas que Dios usó para ello, ¿verdad? Había un diácono que le dijo el Señor, ve y ahí en tu casa, y tuvo que imponer las manos para que los ojos se le quitaran esas escamas, esa ceguera temporal que tuvo. Usted conoce eso, ¿no? Está en Hechos 9, ¿verdad? Entonces, todos, hermanos, estamos aquí. Estamos en el reino de Dios, gozamos de la salvación por gracia de Dios, pero también porque Dios usó personas para traernos hacia su salvación. Usted puede recordar quién fue la persona que le habló de Cristo. Usted puede recordar quién fue la persona que lo condujo a Cristo. Usted logra recordar cuándo y de qué manera fue que usted vino a los pies de Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? A veces pensamos, no, pero a mí el Señor me reveló directo. Sí, pero alguien estuvo orando por usted, aunque usted no sepa. Alguien estuvo intercediendo por usted. O sea, siempre somos resultado de lo que Dios ha hecho, pero a través de alguien, a través de otras personas. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, por eso bien Pablo reconoce y Pablo dice, soy deudor. A ver, dígalo, soy deudor.
¿Ya? Y acá no está refiriendo a una deuda material, una deuda de dinero, de bienes, acá, ni siquiera de un favor, acá está hablando de una deuda espiritual, una deuda que tenemos en el reino de Dios, una deuda que tenemos con cada persona que aún no ha oído el mensaje del Evangelio o que si lo ha oído aún no es salvo, no es salvo. ¿Estamos? A ver, yo tengo unos datos aquí que estaba actualizando, ¿verdad? Eso está calientito, está fresquito. Ya, les voy a dar algunos datos acá. La población mundial, hace rato que ya pasamos los 8.000 millones, ¿no? Se estima que ahora mismo estamos aproximadamente en 8.009 millones de personas. Es una estimación, porque exactamente no se puede contar uno por uno, ¿no? Ni las estadísticas, ni en ningún país es exacto, ¿no? Pero es una estimación, una proyección. Pero que ya pasamos los 8.000 millones de personas y se dice que en relación al año pasado hemos crecido 0.9%, o sea, casi 1%. Y ese es un montón de gente. Para 8.000 millones, 1% es una barbaridad. Una barbaridad de gente, ¿no? Ya, entonces, ahora hay una proyección de la Organización Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Dice esta proyección que el mundo o el planeta va a alcanzar un máximo de 10.300 millones en este siglo. Y que el tope máximo de crecimiento va a ser en el año 2080. Bueno, falta bastante, ¿no? Y eso si Cristo no ha llegado todavía. 10.300 millones en este siglo es una barbaridad de gente. ¿A dónde va a estar tanta gente? Como dice un corito, no hay cama para tanta gente. No, ese no es el corito, ¿no? Bueno, no entran, ¿no? Y por eso están explorando Marte. No, y en serio, va en serio, o sea, no es que no. Están explorando. ¿Dónde me tratan de ver? Ahora, ¿dónde es que está creciendo más la población mundial? Los países más pobres. Los países más pobres están en África, ¿no? En India hay muchas ciudades pobres, pero ahora mismo hay muchas ciudades que están enriqueciéndose. Lo lindo y la buena noticia es que las ciudades de la India, ¿verdad?, que antes eran pobres y que ahora están surgiendo comercialmente, económicamente, cuando han ido a investigar se han dado cuenta que los lugares que más están creciendo económicamente son donde el Evangelio ha penetrado más. El Evangelio de Cristo rescata, restaura, renueva, bendice y prospera también y salva a la gente integralmente, gloria a Dios. Y la ciencia lo está confirmando porque son ellos los que lo están diciendo, ¿no? Miren, entonces está creciendo la población, sobre todo en África, sí, porque ahí no hay, hermanos, ahí no hay como que acá, no dicen la gente de acá, de Europa, del occidente, de América también, o sea, como que ya no quieren tener muchos hijos, ¿no? ¿Se da cuenta hoy? No se quieren casar, no quieren tener hijos, quieren hacer su vida, ¿verdad?, seguir su profesión, su proyecto de vida, y ya casi no quieren tener hijos. Las parejas jóvenes hoy en día no quieren, ¿no? Bien complicado, ¿no? Pero en el otro lado del mundo sí, para ellos más bien un hijo es una bendición, es una alegría. Aunque sean pobres y muy pobres, ¿no? Pero ellos sí, ¿no? Y entrando un poquito más a lo que queremos, ¿verdad? Acá tenemos un aproximado de 63%, o sea, 2/3 del mundo. Si usted divide el planeta como si fuese una torta, lo divide en tres, ¿verdad?, en tres partes. 2/3 partes del planeta tienen menos de 34 años. ¿Qué significa eso? Una población joven. Quiere decir que hay un futuro ahí, porque son los jóvenes, ¿verdad?, los que tienen la fuerza, son los que están económicamente activos, o sea, la fuerza laboral, ¿verdad? Tienen, bueno, sí, dependiendo de cuánto se esfuercen también, la mayor posibilidad de crecer, de prosperar, o bien de cambiar el mundo o de empeorarlo, una de dos, ¿no? Porque mucho depende de cómo se les forma esa nueva generación. Y si no se forman, se deforman. Porque igualitos no crecen, ¿no? O para arriba o para abajo, pero ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? A ver, dice, la cultura joven de ayer se está convirtiendo en la principal de hoy. Bueno, hace rato que ya es la cultura principal, ¿no? Con valores similares, un lenguaje común. Sí, usted va a cualquier parte del mundo, especialmente los jóvenes son los que hablan inglés.
especialmente. Uno que otro adulto, pero especialmente que usted quiere hablar con alguien de cualquier parte del mundo, busque un joven y la mayoría habla inglés, aunque sea medio masticado, aunque sea un poquito, pero hablan y se comunican. ¿Por qué? Porque están en contacto con todo el mundo, ¿no? Usan las redes sociales y todo eso especialmente, ¿no? Ya, entonces es la cultura de hoy que conoce bien, domina bien el internet, el Instagram, el Snapchat, que para nosotros, ¿qué es Snapchat? Y yo lo veo ahí, ¿qué es? Y ellos hace rato que usan todo el tiempo. Ustedes se han dado cuenta que nosotros ya puedo decir, ¿no? De nuestro tiempo, somos los que usamos Facebook. Los muchachos casi no usan Facebook. Nosotros pensamos que los muchachos casi no usan, ni les llama la atención, ni les interesa mucho. Y si usted usa Facebook es porque no es tan joven. Ahí ya no van a querer usar Facebook. Sí. La muchachada ahorita es puro Instagram, especialmente, y Snapchat y alguno que otro por ahí. Estas son las más populares. Sí. Y de hecho, cuando un joven le dan noticias de alguien, cualquier persona, no van a buscar en el Facebook, ellos van directo al Instagram. Y si no tienen Instagram, no le interesa. El TikTok ya es para otro tipo, ¿no? El TikTok, ¿no? TikTok, ya. Y así, sí también. Pero es más para publicaciones, ¿no? Pero para comunicaciones es más el Instagram. Y así está, ¿no? Entonces, así está la población. Entonces, quiere decir que si queremos alcanzarlos a ellos, también tenemos que entrar ahí, pues, ¿no? ¿O no? Porque es el medio en que se comunican y queremos alcanzarlos a ellos también. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Un poquito más. 31% de la población mundial es considerada cristiana. O sea, otra vez, del total, lo parto en tres, una tercera parte. Un tercio se considera cristiana. Ahora bien, uno puede decir, wow, qué bien, no, pero espérese. En eso que se llama cristianismo a nivel global, mundial, están incluidos todas las sectas, denominaciones, congregaciones que de alguna u otra forma creen en Cristo, sea de una manera bíblica o no tan bíblica, pero que creen en Cristo. Ahí están los evangélicos, ahí están los protestantes, ahí están los católicos, ahí están los testigos de Jehová, ahí están los adventistas, ahí están los barbudos, los barbones, de acá, ¿cómo se llama? Los israelitas, y hay un montón de sectas que se encajan en el estudio de las religiones, se les pone ahí dentro de este conglomerado, ¿no? ¿Ya? Entonces no significa que todos son salvos, no significa que todos conocen la verdad, no significan que todos realmente adoran a Jesucristo como Señor. Usted sabe, por ejemplo, los testigos de Jehová, que es enorme, hay millones en el mundo entero, ellos no creen en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Ellos no creen en Jesús como Dios. Hoy en día están suavizando su mensaje, lo que antes enfáticamente negaban a Jesucristo como Hijo de Dios. Hoy en día ellos, si usted les predica, ellos van a decir, no, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero jamás van a aceptar que es Dios Hijo. Entonces, como para maquillar un poquito y como que ganarse la buena voluntad, ¿verdad? Especialmente los cristianos, dicen, no, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no están creyendo que es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, porque ellos no aceptan que Jesucristo es Dios, ni que tampoco el Espíritu Santo es Dios. Por eso, cuidado, es una secta, ¿no? Los adventistas, ¿verdad? Tienen una doctrina similar, no igual. No digo al evangélico, sino a la Biblia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los adventistas, cómo creen ellos en el nuevo nacimiento? Según la Biblia. ¿Qué creemos según la Biblia? No según la iglesia evangélica, según la Biblia, ¿cómo se nace de nuevo? Juan 3, del agua y del Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Arrepentimiento, ¿verdad? Conversión, significa confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cierto? ¿Verdad? Son cosas básicas. ¿Ya? Creer que Él murió por nuestros pecados y que cuando le aceptamos, entonces estamos recibiendo ese perdón por el sacrificio sustitutorio que Él ofreció, ¿no? Además, parte del Evangelio es que Jesucristo resucitó. Bueno, eso no lo creen otras sectas. El adventismo que le estaba diciendo, por ejemplo, ¿saben cómo creen ellos que se opera el nuevo nacimiento? Se los digo la próxima semana. Ahora, para ellos, la gente nace de nuevo cuando se bautizan. En el bautismo es cuando se nace de nuevo, según su doctrina. ¿Me estoy explicando? ¿De dónde lo sacan? Aparentemente de la Biblia, pero es torcido, es deformado, ¿no?
¿Ve? Por eso, entonces no es creer. ¿No? Y ellos usan la misma Biblia que usamos nosotros. Y hay los mormones usan la Reina Valera 60. ¿No? Los israelitas del Nuevo Pacto usan la Reina Valera 60, la misma Biblia, pero no tienen iluminación. No hay revelación en ellos. Lamentablemente. ¿Me estoy explicando? Eso, la verdad no está ni en la iglesia evangélica, la verdad es Cristo Jesús. Por eso tenemos que predicar a Cristo, el Cristo de la Biblia, no nuestra iglesia, no nuestra denominación, no nuestra doctrina, la doctrina de la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, por eso hay un montón entre los denominados cristianos que también necesitan predicarles el Evangelio, para que vengan a la luz y a la verdad, y a la salvación, que es lo principal. Entonces, hoy en día, ¿cuántos evangélicos somos? De 8.000 millones de personas. ¿Cuántos somos? No se sabe. No se sabe. Hay unas estimaciones, yo le puedo decir las estimaciones que hay, pero aún de las proyecciones que hay, no se concuerda, porque obviamente, ¿cómo cuentas a todos? ¿Cómo cuentas cuántos evangélicos hay en Corea del Norte? ¿Cómo los cuentas? Si no se puede. No se puede. Es un montón de cristianos escondidos. En la China, usted va a China, usted ingresa a China y usted dice, quiero conocer una iglesia, y lo llevan a una iglesia, lo llevan a un culto como hoy de domingo, y usted ve a gente llorando, cantando, levantando las manos, gloria a Dios, hasta puede encontrar gente hablando en lengua si quiere. ¿Y sabe qué? Son actores, se lo estoy diciendo con toda claridad, son actores pagados por el gobierno. Y usted solo puede ir, cuando va así de visita como turista, solo puede ir y oír únicamente a las iglesias oficialmente registradas en el gobierno. Y va con un policía, que no le dice que es policía. Y es una autoridad que la acompaña, ¿verdad? Que supuestamente es un, ¿cómo se llama eso? Que los guían y eso, ¿cómo se le llama? Guías turísticos. ¿Ya? Supuestamente, venga para que conozca aquí el templo. Sí, va a encontrar gente cantando, alabando, con algunos tranquilos. Y usted le pregunta, ¿qué iglesia va? ¿Pentecostal? O llevan a uno de tipo pentecostal. Si es bautista, más tranquilo, más suave, también lo llevan a uno de ese tipo. Son actores. Yo estoy diciendo porque estamos en contacto con la iglesia de verdad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que en China hay libertad religiosa. Y que sí se predica tranquilamente y no hay problema, entonces no. Pero existe la verdadera iglesia, que es la iglesia subterránea, la iglesia escondida, la iglesia en secreto, ¿no? Y ellos se reúnen, ¿verdad? A escondidas, a ocultos, en las madrugadas, en el desierto, en las playas o en los apartamentos. ¿Ha visto en las fotos, los videos de China? Todo edificio, en las grandes ciudades, ¿no? Hay una ciudad que tiene más de 100 millones de personas, una ciudad. Una región. Dice, ¿cómo? Y esa no está entre las más grandes del planeta que se menciona, pero existe. ¿No? ¿Y cómo hacen? Y ahí en un piso usted encuentra un restaurante, el piso 25 hay restaurantes, piso 25. Y está lleno. ¿Cómo hace para reunirse? Y no pueden avisar porque de toda la población, en todo lado, en cada barrio, en cada pueblito, en cada rincón, en cada ciudad, en cualquier lugar, hay informantes del gobierno comunista. Hay informantes. Y por eso, para los pastores que están escuchando, ¿por qué en el gobierno de Humala, aquí en el Perú y en otros países, por qué se instó bastante esta creación del Registro Nacional de Iglesias Evangélicas y organizaciones religiosas? ¿Por qué? Porque hasta se obligaba que tenían que inscribirse, y si no, no iban a hacer. Hasta se difundió unos rumores de que hasta los pastores se iban a sacar si no tenían estudios de cierto tipo y todo eso. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Pónganse a pensar, ¿por qué? En ese régimen que estaba influenciado por esta mentalidad comunista, socialista, ¿ah? Eso de inscribirse en el Registro Nacional de Justicia, del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Cuidado con eso, porque es un organismo de control para saber quiénes somos y dónde estamos. Y a Dios gracias que en el Perú no ha prosperado mucho. Pero si un día, y Dios nos guarde, un día acá entra un gobierno comunista, tienen ahí todo el registro para saber dónde estamos y quiénes somos. Eso, no crean a todo lo que se les dice. Y no decaigan ante cualquier amenaza que se nos dé. Tenemos a Dios con nosotros primeramente. Sí, pero hay que estar atentos y apercibidos. ¿Qué le estaba diciendo acá? ¿A cuántos somos?
¿Cómo contamos con tanta gente ahí? O sea, ¿cómo sabemos cuántos somos? No hay forma. Entonces solamente tenemos un estimado, una proyección. La proyección que yo creo que es la más consistente, coherente, digamos, es que considero que estamos entre 400 a 800 millones de cristianos nacidos de nuevo, para llamarlo así, en vez de llamarlos evangélicos, nacidos de nuevo. No es mucho para la enormidad de la población mundial. Mire que cuando se dice el cristianismo es 31%, los musulmanes tienen aproximadamente 25%, un cuarto de la población mundial, 25%. Es enorme. Y el cristianismo 31%, pero el cristianismo entre comillas, porque ya les dije, ¿no? Hay mucho cristiano nominal. ¿Qué significa cristiano nominal? De nombre nomás, de nombre. Y de hecho en todas las congregaciones hay cristianos nominales, solo de nombre. Este pueblo, labios nomás, de nombre nomás, y su corazón, siempre hay. Ahí diga, yo no soy ese, diga. Aquí hay agua, ¿verdad? O sea, de 8.000 millones, 800 millones, ¿cuánto viene a ser? 10%. 10% nada más. Y eso si es que somos 8.000 millones, si es que somos 800. Podría ser que seamos 400, que sea el 5%. No es mucho, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo tenemos por delante? Si somos entre el 5 al 10% como tope, ¿cuánto nos queda todavía por hacer? O sea, la tarea que nos dio el Señor, id y predicar el Evangelio a toda criatura, y de hacer discípulos a todas las, o sea, está vigente, ¿no? Más ahora que hay mucha más gente, y más ahora que tenemos más recursos, más tecnología y más oportunidades, no tenemos excusa para decir el Señor no puede hacerlo. No hay excusa. Y no tiene que salir de acá. Usted desde aquí, con su celular, con su laptop, con su boca nomás, ya puede compartir la palabra. Así que trabajo tenemos un montón. Se cree que en la China hay aproximadamente 120 millones de cristianos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque ellos no tienen la libertad de decir, bueno, te predica y no sabes si estás predicando, si de verdad es un informante y se está haciendo el convertido o no. No se sabe. Porque casi todo mundo, perdón, en todo lugar, por lo menos, en todo lugar hay uno que otro, en cada familia, en cada barrio, en cada grupo, de cada 4, uno es un informante del gobierno comunista. ¿Saben cómo hacen nuestros hermanos? Esto parece hasta un mito, una leyenda, pero escúchenme, esto está sucediendo en la China. Cuando ellos predican y alguien se convierte, ellos no le dicen el domingo o el sábado nos vamos a reunir en tal lugar, en tal dirección, en tal edificio, en tal apartamento. Ellos no pueden hacer eso. Porque están entregando información sensible que si es alguien, ¿verdad?, un espía, pues obviamente les caen con todo y los meten a la cárcel, especialmente al pastor, y los torturan y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacen? Ellos están haciendo esto. Cuando predican y alguien se convierte, ellos ponen la mano y dicen, Espíritu Santo, revélale qué día y a qué hora y en qué lugar nos vamos a reunir en esta semana en el nombre de Jesús. Hermano, literalmente, tal cual les estoy diciendo, esa es la manera en que hoy en día se está evangelizando y reuniéndose los cristianos en China. Y oran y piden y claman, el Espíritu de Dios revela. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo les habla y los convoca y van. Parece un cuento, ¿verdad? ¿No? No, sí, parece un cuento. Usted lo ve con una mentalidad occidental, una mentalidad rasga. No dice, nah, ¿qué? Ahora cuéntame una de vaqueros. Porque esa es nuestra mentalidad acá. Nos hemos acostumbrado tanto al racionalismo, que todo se tiene que comprobar, todo tiene que pasar por acá, ¿no? Que sin querer queriendo, ¿no?, vamos perdiendo esa parte sensible, esa parte que la ciencia le llama metafísica, ¿no?, que va más allá de lo físico, lo inmaterial, lo espiritual, ¿no? O sea, ¿el Espíritu Santo habla o no habla? ¿A qué ha venido? A guiarnos a toda verdad, a conducirnos, a enseñarnos todas las cosas.
Bueno, ese es el trabajo del Espíritu Santo y eso es lo que Él está haciendo. En el mundo musulmán, hermanos, recibimos actualmente noticias de personas a quienes Cristo personalmente, así físicamente se les aparece. Donde no hay nadie predicando, donde no hay testimonio evangélico, donde no hay iglesia donde pueden congregar, pero hay misioneros ahí orando, clamando, intercediendo, predicando y llevando Biblias ¿cómo se dice? Clandestinamente y repartiendo Biblias en el idioma de ellos. Cuando estábamos en Costa Rica tuvimos el privilegio de tener una pareja de misioneros ahí en el mundo musulmán, no les digo cuál es porque estamos en público. Y ellos hicieron completo el Nuevo Testamento, la traducción del Nuevo Testamento. Un equipo misionero de Costa Rica más un hermano que se casó con una hermana de la iglesia. Él era de Estados Unidos, la esposa de Costa Rica. Y ellos me entregaron en mis manos la traducción completa del Nuevo Testamento en el idioma principal de ese país. Entonces no estamos hablando de cuentos, de leyendas, no, estoy hablando de cosas tangibles. Yo en mis manos he tenido eso. ¿Y cómo hacen? Y el Señor se desaparece. ¿Usted no cree eso? Porque el Señor quiere que todos sean salvos. ¿Ve? Entonces, vamos a nuestro tema a ver. ¿Cuál era el contenido del Evangelio de Pablo? Recién voy a empezar. Digo, hay otros que necesitan también conocer a Cristo, ¿no? No solo los chinos, los musulmanes, los iraníes y todo. También hay otros que están más cerca, son nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, también los enemigos, ¿no? Los enemigos gratuitos, ¿no? ¿Ya? Que están sufriendo en la vida y no saben a dónde acudir, ¿no? Ellos también necesitan oír el mensaje de salvación de Jesucristo. Amén. Ok, ¿cuál era el contenido del Evangelio de Pablo? Y esto es para aquellos que quieren predicar y dicen, ya pastor, pero ¿cómo se predica? ¿Qué debo decir? ¿Cuál es el mensaje en sí? ¿Qué debe llevar el mensaje? Cuando yo le predico a alguien de Cristo, ¿qué le debo decir? ¿Qué es lo que debe llevar? ¿Cuál es el contenido que debe tener el Evangelio? ¿No? Bueno, veamos a ver cómo era el Evangelio que Pablo predicaba. Aquí se los voy a compartir, ¿no? Puntos principales que se deben compartir en el Evangelio, porque a veces se habla de Cristo y dice, te invito a mi iglesia, y dice, ya le evangelicé. Eso no es evangelizar. Usted lo invitó, pero nunca lo evangelizó. Porque el evangelio son compartir las buenas nuevas. Pero ¿qué incluyen esas buenas noticias? Aquí les voy a decir. Número 1, hablando del contenido del evangelio de Pablo, apunten. Número 1, Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4, y esta es la carta enviada por Pablo a la iglesia de Roma, ¿verdad? Dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado, hablando de Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces se habla de varias cosas. Se habla que ha sido declarado Hijo de Dios. Se habla de que esa declaración ha sido hecha con poder. Se habla de que esto fue por obra también del Espíritu de Santidad. Se habla de la resurrección. Jesucristo no permaneció en la tumba, murió por nosotros, fue sepultado, pero no está en la tumba. Él ha resucitado y es parte de la proclamación del Evangelio. Porque si Cristo murió y no resucitó, ¿qué hacemos nosotros aquí? Creyendo que un día nos vamos con Él allí al cielo. No, Jesucristo murió, pero resucitó y volvió allá. Y cuando Él antes de irse nos dijo, mire, yo voy a la casa de mi Padre donde hay muchas moradas, les voy a preparar un lugar para que ustedes estén ahí donde yo también estoy. Y volveré por ustedes. Y es una palabra que me emociona a mí, que Él diga, yo volveré por ti. Volveré, como el novio que se va y dice, vuelvo por ti. El esposo que se va y dice, volveré por ti. Tengo que irme, pero vuelvo por ti. Amén. Número 2, Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Filipenses 2, del 5 al 8. Segundo contenido del Evangelio. Jesús tomó la naturaleza o nuestra naturaleza humana. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues, ¿en quién? ¿Qué significa eso en vosotros? En mí, para personalizarlo. Que haya pues en usted, voy a leer así, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo cuando vino al mundo. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Y no es que Dios tenga forma, es una expresión para decir que tenía la misma naturaleza, los mismos atributos de Dios, porque Jesucristo es Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra en el griego, despojó a sí mismo, en el griego es la palabra kenosis, que significa se vació completamente. Se vació completamente para tomar la naturaleza humana. Nunca dejó de ser Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se vació y tomó la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando ¿en qué? En la condición humana, en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué tuvo que ir a la muerte? Por ti y por mí. Hasta la muerte. Así nos amó el Señor, hasta la muerte. Porque solo con la muerte se podía pagar el precio de tus pecados, de mis maldades. Solo con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Él no descansó hasta que entregó su vida, muriendo voluntariamente en la cruz, por ti y por mí. Por eso dice muerte de cruz, que fue la peor, ¿verdad?, el método de tortura que se ideó en el gobierno romano de aquellos tiempos. Así que aquí hay una historia de una hormiga que yo les he contado esa historia, ustedes ya la saben, ¿no? Sí la saben, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen esa historia? ¿Les he contado? No. El hombre que se hizo hormiga para avisar a las hormigas. Dígame, ¿se acuerdan? ¿Se las he contado o no? ¿No la han oído? ¿Y quieren que se las cuente ahora? No, yo le he contado, yo me acuerdo que le he contado. ¿No se acuerda? Nadie aquí se acuerda que le he contado. No. Oh, entonces, ¿qué planeta ha sido eso? Bueno, es una historia. Dice que un hombre estaba caminando por un camino, por la selva, y ve una fila de hormigas. Ustedes saben que las hormigas van en fila siempre, ¿no? No tienen capitán, ni eso, pero están... Y resulta que en el camino al final, como el hombre es grande, pues, ¿no? Y ve que toda esa fila, ¿dónde iba a llegar? Al final de esa fila, allá adelante había un oso hormiguero. ¿Qué hace el oso hormiguero? Come hormigas. Este oso era tan bandido que solo abría la bocota y toda la fila de hormigas ya estaban ya encaminadas. Entonces el hombre, ¿verdad?, apenado, preocupado, dijo, ¿cómo es posible todas estas hormigas se están yendo a la perdición, todo se le va a comer ese oso hormiguero? O sea, no puede ser, tengo que avisarles, tengo que decir, hormigas, dice, hey, miren, no vayan para allá porque hay un oso. Nadie, ninguna hormiga no le entendía porque él es hombre y ellos son hormigas. No había forma de comunicar, no había forma de entenderlo. Entonces, y él desesperado, pero mira, se van a morir, están condenados, ahí se van a perder. No, es la destrucción, ahí es el final de su vida. Nada le hace hormiga. Entonces el hombre decía, ¿qué hago? Piensa, cabecita, piensa. Y se le dio, ya sé, gran idiota no es, ¿no? Gran idea, ya sé, me voy a hacer hormiga. Me voy a convertir en una hormiga entonces para que me entiendan, ¿verdad? Así voy a hacer. Y se hizo hormiga. Y estando como hormiga entonces ya les pudo avisar. Y las hormigas le comprendieron. Unas sí le creyeron, otras no les creyeron. Como es usual, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya terminaron. El Hijo de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se hizo hormiga, se hizo como nosotros. Y dio su vida por nosotros. Y nos dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso la palabra, y esta es otra parte del evangelio que predicó Pablo, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hecho hombre. Amén. ¿Qué tal si le damos un buen aplauso a nuestro Señor? Entonces, otra parte del contenido del evangelio es que Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para librarnos del pecado. Esto es parte del evangelio. Que alguien pagó el precio por nuestros pecados. Se tuvo que sacrificar una víctima inocente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes somos los pecadores? Nosotros. ¿Quiénes merecemos la muerte? Nosotros. ¿Y cómo se paga el pecado? Con la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.
Y ya sabemos, el gran problema del hombre es si se mueren sus pecados, ¿para dónde va? Al infierno, a la perdición eterna. No hay otro lugar. No es que aquí se termina todo, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Ellos tienen la doctrina de la aniquilación del alma, así se llama. La doctrina de la aniquilación del alma. ¿Qué significa eso? Según los testigos de Jehová, que cuando uno, y eso no es nuevo, esa es una filosofía muy antigua, ¿no? Ya que lo han tomado los testigos. ¿Y qué dicen? Acá se acaba todo, acá se paga todo, acá se hace todo, aquí cuando tú mueres, todo, es como que tu alma se pulveriza completamente, ¿no? Esa es una filosofía media mística también, ¿no? Como los indios, ¿no? ¿Así? ¿Así? ¿De verdad? O sea, que acá mueres, haces todo lo que quieras, haces todo lo que quieras, lo malo, lo bueno que quieras, ¿no? Mete la pata, engañas, estafas, haces todo lo que te... ¿Sí? Como acá se termina todo. Esa es la mentalidad del que dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y ahí se acaba todo. Mentira. Mentira, y el padre de mentira ya sabemos quién es, ¿no? Satanás. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Lo que la Biblia nos dice. Tu palabra es verdad. ¿Y qué nos dice la verdad de su palabra? ¿Ah? No erréis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Uno dice vida eterna, ¿no? Otros corrupción, ¿no? La Biblia habla que unos irán a la vida eterna, otros irán a la perdición, a la condenación eterna. Nuestro mismo Señor Jesús enseñó y dijo que hay una puerta ancha, una puerta angosta, un camino ancho y un camino angosto. Y dijo que nos esforcemos, dice, para entrar por la puerta angosta, porque por la puerta ancha muchos entran, lo lleva a la perdición. El camino ancho, muchos andan por ella, igual conduce a la perdición. ¿Sí? Entonces no es que aquí termina todo, ¿no? Pero para entrar a la vida eterna no es, ya yo quiero entrar y ya está, no es un deseo, no. Hay que pagar, hay una entrada, se paga por entrar. Pero tú no puedes pagar con oro, con plata, con una religión, con buenas obras, con portarte bien, eso no paga el cielo. Nadie es digno, nadie, absolutamente nadie es digno de entrar al cielo, nadie. Porque no existe ni un solo ser humano, hombre o mujer, que no haya pecado, ¿sí o no? Y como el cielo es un lugar de santidad donde Dios habita, el pecador no puede entrar. Por eso la paga del pecado es muerte, es la muerte eterna, separados eternamente de Dios. Entonces, si morimos en nuestros pecados, fritos. No hay forma. Por eso alguien tuvo que pagar por nosotros. Y ese alguien se llama Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. Y aquí Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, se entregó, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Ahí está el texto, para redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad es otra forma de expresar el pecado en su máxima intensidad. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, no de algunos, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí estamos nosotros, hermano. El Señor se dio por usted y por mí, nos ha purificado, gloria a Dios, porque éramos nosotros también, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, contaminados, ajenos de la vida de Dios. ¿Sí? Pero Dios en su gracia nos ha limpiado, nos ha santificado, por eso ahora somos llamados santos. No que nosotros nos creamos, Dios nos ha hecho santos porque nos ha santificado. Amén. Amén. Hemos sido purificados. ¿No? Por eso hay que llamar Santa Claudia, ¿no? San Inocencio, Santa Belén, ¿no? San Pedro, ahí está San Pedro, ¿no? San Luis, San Luis, San Mateo. ¿Ya? Sí, hemos sido purificados. Alegrémonos. No fue por nosotros, fue alguien que murió por nosotros. Y como Él murió, entonces estamos libres del pecado. Por eso dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ya saben qué es redimir, ¿no?
es liberar, pagando un precio, dejar libre. El Señor nos dejó libre de la condenación, libre de la carga, de la culpa de pecado. Usted sabe cuánto pesa una conciencia culpable, ¿sí o no? ¿Cuánto pesa? Pues sea libre, pero solo no puede. El Señor lo liberta cuando usted viene a Cristo, ¿eh? Entonces, otro punto más que debe estar en el mensaje del Evangelio, y este es el Evangelio que predicó Pablo. Todas las citas son de las epístolas de Pablo, ¿no? Jesús se levantó entre los muertos. Jesús se levantó, o sea, en otras palabras, Jesucristo ha resucitado. Según de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahí está diciendo, este es el evangelio que predico. Mi evangelio incluye el tema de la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Ah? Jesucristo ha resucitado. ¿Sabe? Usted sabe, tuve el privilegio de ir allá a Israel y fui a la tumba del Señor Jesús. Y cuando estuve allá me dijeron que no hay una sola tumba, me dijeron hay otra más. Y después en la otra más me dijeron, estas no son las únicas dos, por lo menos hay 4 lugares donde se reconoce, ¿verdad? Que se reconoce, pero es decir, cada uno dice que esta es la verdadera, ¿no? Donde Jesucristo fue sepultado, su cuerpo. Sí. De esos 4 hay 2 que tienen mayor aceptación y de las 2 hay una que se cree que es la que ya, es así definitivamente. Bueno, yo fui no por curioso, sino porque, bueno, es un lugar bíblico, ¿no? Un lugar sagrado y todo. Hermanos, es un espacio para entrar, una puerta pequeñita, tan angosta como este ancho. Como este ancho, quizás hasta aquí un poquito apenas. Y bajita así también. Imagínense una puerta así, porque es meterse dentro, ¿no? De una gruta. ¿Ya? Y dentro usted entra con cierta dificultad y solamente permiten entrar 10 personas nada más, por grupo. Y les dan creo que 1 o 2 minutos. No mucho, no sé si son 3 minutos, no es mucho. Es entrar rápido, te acomodas, tomas la foto, algunos hacen video, es rápido y después tiene que salir porque hay más de 2.000 personas en fila esperando para hacer lo mismo. 2.000 personas, todos los días. Bueno, ahorita con esta guerra pues está diferente, ¿no? ¿Ya? Pero así. ¿Y entonces qué creen? Un montón de gente ahí, ¿eh? Que quieren entrar y sí, yo también entré. Dije. ¿Y saben qué encontré? Nada. Nada, absolutamente. No hay nada, solamente está ese hueco, nada más, eso es todo. No hay absolutamente nada de nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está ahí, porque Él ha resucitado. No está en la tierra, no está en el suelo, no está en una gruta. Ha resucitado y está en el cielo a la diestra de Dios Padre. Ninguno de los 4 lugares, usted puede ir a los 4 y en ninguno va a encontrar nada. Usted va a la tumba de Lenin, usted va a la tumba de Sócrates, usted va a la tumba de cualquier líder mundial que quiera, de cualquier religión, de cualquier filosofía, de cualquier teoría humana, y va a encontrar la tumba de ellos y los restos de ellos en ese lugar. Jesucristo no puede encontrar porque Él es Dios y ha resucitado y vive para siempre. Está en el cielo preparando un lugar para usted y para mí. Allá vamos, hermanos. Allá vamos, allá nos espera y viene por nosotros. Amén. Por eso Pablo decía, ¿y por qué es importante este tema de la resurrección? Dicho sea de paso, cuando usted lee los mensajes de los apóstoles en la Biblia, en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, siempre se recalcaba, se enfatizaba que predicaban la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importantísimo? Y es algo que se olvida en este tiempo, como que no le dan la dimensión que tiene. Es importantísimo, es vital, es fundamental, porque si Cristo no ha resucitado, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Para qué viene usted a una iglesia? ¿Para qué viene cada domingo? ¿Para qué usted participa en los cultos? ¿Para qué usted sirve a Dios? ¿Para que usted se guarda de tantos males, enfermedades, ofertas del mundo y todo? ¿Para qué? En vano sería. Si Cristo no resucitó, dice Pablo cuando escribe a los Corintios, vana es nuestra fe. Pero no, Él sí ha resucitado. Abraza al que está al lado, abrázale fuerte y dices, Jesucristo ha resucitado. Nuestro Señor Jesús ha resucitado. Y viene por ti, dile, viene por ti y por mí. Sí, amén. La muerte no pudo retenerlo, no pudo, la muerte no tiene poder. Jesucristo venció a la muerte. Gloria a Dios. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde? No hay. La muerte no puede retener al Señor de la vida, hermanos. Por eso dice, hasta los muertos vivirán. El que está muerto en vida, ¿no?
Hay un poeta, hace muchos años, él dijo un poema muy interesante, dijo así: no solo son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Lindo poema, con una gran verdad. ¿Lo digo de nuevo? No, ya no me acuerdo. Me salió. No, sí me acuerdo. No solo son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Lindo. Lindo, me gustó, sí, lindo. ¿No? Hay mucha gente así, muertos en vida. Viven todavía, pero una vida biológica nomás. No está la vida de Dios en ellos. Pero Dios te llama, Dios te invita, Dios te ofrece, Dios te quiere dar la vida eterna. Entonces tienes que venir a Él, a Jesucristo. Confiésalo como Señor y Salvador y conocerás lo que es la verdadera vida. Jesucristo vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Amén. Y número 5. Número 5. Y aquí nos vamos a quedar por hoy. Las personas, hombres y mujeres, son salvos o son salvadas por la obediencia a la fe. Las personas, o sea, la gente, ¿no? O sea, ¿cómo obtienen la salvación? Porque si Jesús murió por todos, entonces todos son salvos, no. Sí es cierto que Jesús murió por todos, pero no todos son salvos. Jesús ha muerto y ha dado su vida para que todos sean salvos, pero no todos son salvos, eso lo sabemos. No todos van al cielo, ni todos van al infierno. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo es que se entra al cielo? Esa pregunta está en la Biblia. Y Hechos 16:31, el carcelero, ¿se acuerdan que le dijo a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí hay algo que se puede hacer. Ese evangelio que se dice, no, es gratis, no tienes que hacer nada, no es correcto. Hay cosas que tenemos que hacer. Y una de las cosas es la obediencia a la fe. Somos salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Y aquí tenemos algunos versículos, como por ejemplo, Romanos 1:5 habla de la obediencia a la fe, pero especialmente vamos, Romanos 10, 9 y 10 dice, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares, es un condicional, ¿verdad? Sí. Si confesares, ¿con qué? Dígalo, con tu boca. Si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor, y además creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí es donde serás salvo. Dos cosas se nos dice acá. Uno, confiesa con tu boca. Dos, cree en tu corazón. ¿Qué debes creer? Que Jesucristo ha resucitado. Eso significa que ha sido levantado de los muertos. Tienes que creer, Jesucristo. ¿Lo has visto? No. Esta semana vi una entrevista que hicieron a una persona, un cristiano. Una joven le preguntaba y le decía, ¿se puede probar científicamente la existencia de Jesús? Y él honestamente le dijo, no, no se puede probar. Oh, ¿y entonces cómo cree en Jesús? Pero existen otras formas de probar. Y una de esas otras formas es la prueba legal. Y dijo, pero si no se puede demostrar la existencia, ¿cómo legalmente vas a probar? No, pues sencillo, le dijo, bien sencillo. Por ejemplo, le pregunta a la misma muchacha, ¿no? Le hace la contrapregunta y le dice, mira, por ejemplo, ¿tú crees que existió Platón? ¿Sí? ¿Y Sócrates? También. ¿Y Mao Zedong? También. ¿Alguna vez los has visto? ¿Crees que existió el presidente Nixon? ¿El presidente John F. Kennedy? Sí. ¿Los has visto personalmente? Y así, le daba nombres de gente conocida. Dijo, no. Bueno, es igual, le dice. Yo tampoco he visto a Jesús, pero creo en Él. Y tengo pruebas de que Él existió. Y la prueba legal es válido en el derecho. ¿Por qué? Por medio de los testigos. Y hay testigos oculares, hay testigos presenciales, hay testigos históricos, hay testigos documentales. Y comenzó a referirle, bien interesante esa entrevista, ¿no? Y claro, porque la gente cree en Sócrates, cree en Mao Zedong, o sea, que existieron y que lo que escribieron es de ellos y todo lo acepta
¿Por qué? Porque hay testimonios a través de escritos, a través de personas, a través de la historia. ¿Sí? Bueno, asimismo del Señor Jesús quedaron registros, no solamente de los evangelios de Lucas, Marcos, Juan, Mateo, ¿verdad? O de los apóstoles, no solo de ellos. Aún gente que no creía en el Señor Jesús investigó y comprobó que ciertamente fue un personaje real que sí existió. ¿No? Aún otros como los judíos que no creen en Cristo como su Mesías. Hay historiadores judíos muy reconocidos que confirmaron esto. En la historia, ustedes han visto la película Ben-Hur, que es muy común de verse ahora que viene la Semana Santa. ¿Cuántos han visto esa película? Muy, muy hermosa, muy linda, ¿verdad? Ya. El autor, el escritor de esa obra, Ben-Hur, ¿saben cómo escribió esa obra? Él no era cristiano. Antes de escribir esa obra, él era bueno, para cortarles la historia, él quiso investigar, ¿verdad? Decididamente él quería comprobar fehacientemente que nunca existió Jesús y que era un invento de la cristiandad. Y como era un hombre bien profesional, se dio al trabajo personal de indagar en documentos históricos. Entonces, se dio el trabajo. Y cuando hizo toda esa investigación, encontraron una cosa, otra cosa, otra cosa. Al final, su conclusión fue: Jesucristo sí existió. Y era quien dijo ser. Y fruto de su propia investigación, donde él quería demostrar que Jesucristo no existió y por supuesto no era el Hijo de Dios según su creencia, llegó al convencimiento y llegó a encontrarse con el mismo Señor Jesús. Y aceptó a Cristo. En esa investigación se encuentra con Jesús, acepta a Cristo y de ahí es que él escribe esta historia que fue llevada como película a Hollywood. Así. Él no lo sabía, pero estaba buscando a Cristo sin saberlo. Así hay mucha gente que no lo sabe, está buscando al Señor. Y el Señor está ahí también buscándolos a ellos. Y Él dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La próxima vez que vean esa película ya saben cómo se dice, ¿no? Entonces, interesante. Entonces, ¿qué dice acá? Las personas son salvas por la obediencia a la fe. Entonces, dos condiciones: confesar con tu boca, eso a través de una oración. Segunda condición, creer en el corazón. ¿Qué creemos? Que Jesucristo es el Señor y que Él ha resucitado. El Señor significa que es el amo, el dueño, la persona que tiene toda la máxima autoridad sobre nuestra vida. Es decir, le rendimos nuestra voluntad, le rendimos no solo el corazón, sino la vida entera, se la rendimos, se la entregamos a sus pies. Decimos: ahora tú eres el Señor de mi vida. Cuando confesamos a Jesús como Señor, estamos no solo reconociéndole a Él, estamos renunciando a vivir nuestra vida a nuestra voluntad, a nuestro placer, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Le decimos: te entrego toda mi vida, ahora tú eres el dueño de mi vida, eres el Señor de mi vida, ven, enseñoréate en mí. Eso es tener a Jesucristo como Señor. No es solamente tener lo bueno, te necesito, Dios ayúdame, no, es le entrego realmente: Señor, hágase tu voluntad y ya no la mía, porque es el Señor. Entonces ya no hago lo que pienso, lo que quiero, lo que me parece. No, le he cedido, le he entregado, he renunciado a mí mismo para que Él viva en mí. ¿Sí? Eso, cuando predique el evangelio, predique bien. Por eso no presente un evangelio barato. No presente un evangelio: Jesucristo quiere prosperarte, quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere liberarte de todo. Él lo va a hacer. Pero no le des esa mentalidad a la gente. Predícale como el Rey que es. Presenta a Jesucristo como el Señor que es. Presenta a Jesucristo en la divinidad máxima, bueno, el único Dios que es Él. Para que la gente lo reciba como lo que es: Señor, Rey y Dios en su vida. Amén. No barateen el evangelio. Y el que quiera aceptarlo, que lo acepte. El que lo rechace, a sí mismo se está condenando. Pero no barateemos el evangelio, que costó la vida de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Entonces, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Por eso a la gente, díganle cuando les predican, díganle: si tú crees que Jesús es el Señor y que ha resucitado, no basta con que creas. La Biblia dice que hasta los demonios también creen y tiemblan, porque saben su condenación, su final, ¿no? Por eso no basta con creer. Hay mucha gente que cree y piensa que pues yo también creo en Jesús, yo también creo en el Hijo de Dios, yo también creo, sí, pero no basta con creer. Acá dice: tienes que confesarlo, o sea, darle tu vida.
rendir tu corazón, ya lo expliqué. No basta con creer, hay que confesarlo como el Señor. Entonces le entregas la vida entera. Ahí es cuando entonces eres salvo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos a quedarnos aquí por hoy, hermanos. Dios primero, la próxima semana vamos a continuar, pero vamos a orar aquí. Amén. Me emociona el Señor, me emociona su mensaje. Emocionas, hermano, por el Señor, ¿sí? Y cuando predique, predique con el corazón, con todo su ser, ¿no? Porque esas personas tienen que saber también de este Cristo de gloria que quiere salvarlos. Amén. Vamos a orar.